Saludos, jóvenes. Vamos a comenzar nuestro curso de matemática básica con las aclaraciones generales que tienen que ver los números reales. Los números reales es un conjunto numérico que se desarrolla, que se representa con la letra R. Si vemos acá, tenemos esa letra. Esta letra significa números reales. Vamos a mirar que este conjunto está formado por una serie de elementos. Inicialmente está formado por los números racionales. Los números racionales los vamos a simbolizar con la letra Q. Y los números irracionales con la letra Q'. Esta Q' es lo mismo que Q complemento. Solamente que utilizamos mucho este cotejo para indicar que es el complemento. Es decir, que este conjunto, los reales, está formado por la unión de los racionales con los irracionales. Lo que estamos diciendo es esto, que los números racionales unidos a los números irracionales van a formar los números reales. Esa unión es verdadera. ¿Cuáles números son racionales? Son racionales dos grupos importantes. Uno que le llamamos números enteros. Los números enteros los vamos a simbolizar con la letra Z. Esa letra Z significa enteros. Y otro grupo que se llaman fracciones y decimales. Bueno, son enteros. Los enteros los vamos a dividir en tres partes. Los enteros positivos, le ponemos ese más ahí arriba para indicar que son los positivos. El cero y los enteros negativos. Son positivos justamente lo que nosotros también llamamos como números naturales. Esa N significa números naturales. Y estos son los números que por lo regular usamos para contar. 1, 2, 3, etc. El cero y los enteros negativos, que son los opuestos de los positivos. Es decir, negativo 1, negativo 2, negativo 3, etc. Y ahí tendríamos el conjunto. Recordar también que el conjunto de los números enteros, de forma rápida, ahí podemos decir que se simboliza con una recta. Lo podemos simbolizar con una recta, que la vamos a llamar esa recta de números enteros. Aquí estaría el 0, a la derecha tenemos 1, 2, 3, etc. A la izquierda tendríamos negativo 1, negativo 2, negativo 3, etc. Vemos que este conjunto no tiene un primer número entero, pero tampoco tiene un último número entero, porque es infinito hacia los dos extremos. Y teniendo como origen el número 0. O sea que los números enteros los podemos representar así en una recta. Cuidado, recuerden que entre un entero y otro, aquí en medio, no existen más enteros. Solamente hay, aquí, solamente ahí hay, no hay más números enteros. Ahí ese conjunto sería vacío. Entre un entero y otro no existen enteros. Sí existen otros números que no son enteros, son reales. Quitamos nuestra recta y vamos a mirar también que las fracciones y decimales son las siguientes. Son fracciones a las que nosotros podemos escribir de esta forma: 1 sobre 2, 5 sobre 4, menos 20 sobre 31, etc. Son decimales: 0.5, 1.33, 2.4. Esa línea arriba significa periódico, o sea que el 4 se está repitiendo. 2.4, cuando tiene la línea arriba, lo que estamos diciendo que esto es lo mismo que decir 2.4, 4, 4, 4, etc. Y continúa repitiéndose el mismo número 4. Eso significa entonces que
Estos números que se repiten son números también de las fracciones decimales, que a su vez son racionales. Son también los de este tipo. 4.2332, se repite el 32. O bien 6.461 y se repite el 46.1, etc. Ahí nosotros tendríamos que esos números son fracciones y decimales. En sentido general, nosotros podemos decir que estos números, los números racionales, se pueden escribir como un cociente de dos enteros, de la forma a sobre b, con el número b distinto de 0. Cualquier número racional se puede escribir de esta forma. Se puede escribir de esa forma que está ahí sombreada en anaranjado. Cualquier número racional se puede escribir de esa forma, como un cociente de dos números enteros. Son irracionales, entonces, son irracionales, un conjunto numérico que nosotros vamos a trabajar ahora. Al contrario de los números racionales, los irracionales no se pueden escribir de la forma a sobre b, con b diferente de 0. No se pueden escribir así, y su parte decimal es infinita y no periódica. Eso significa que la parte decimal del número racional no se repite en ningún momento. Estamos diciendo esto: son irracionales estos números. Las raíces inexactas, como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6, raíz de 10, etc. Todas estas son raíces inexactas. Son irracionales también el número pi, 3.14, 15, etc. Miren que la parte decimal se va a continuar repitiendo. La parte decimal se continúa repitiendo, continúa aumentando la cantidad de dígitos, pero no se repite. También el número e, que es irracional, 2.71, 82, 81, 8, etc. Continúa la parte decimal sin repetirse. También tenemos algunos logaritmos. Son irracionales algunos logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de 2, 0.30, 10, 2, 9, 9, 9, 5, etc. Ese número es irracional. Y decimos algunos, en este caso estamos recalcando el algunos aquí, porque resulta que, por ejemplo, el logaritmo de 100 en base 10, ese logaritmo es igual a 2. Y ese número no pertenece a los números irracionales. Por ende, no todos los logaritmos van a ser irracionales. Otro sería el logaritmo en base 10 de 10, que da 1. Ese tampoco pertenece a los números irracionales. Es importante aquí recordar que estos logaritmos no todos van a ser entonces irracionales. Y es bueno también recordar que estos símbolos, esto significa pertenece a.
Este significa tachado, no pertenece a. Este, así como lo usamos ahorita, significa unión. Y este significa intersección. Estos símbolos es bueno que ustedes vayan revisándolos para que se vayan relacionando con ellos. Estos serían el conjunto de todos los números reales. Finalmente, para terminar aquí con esta parte, vamos a mirar rápidamente en forma de diagrama de Venn los números reales. Aquí tendríamos números reales y vemos que dentro de los números reales nosotros los reales los vamos a dividir en dos grupos. Aquí que vamos a tener, vamos a sacar la R de aquí adentro. Vamos a poner aquí afuera. Vamos a ponerla aquí afuera, los reales aquí afuera, R. Aquí vamos a colocar los números que son irracionales y aquí vamos a colocar los números que son racionales. Dentro de los racionales nosotros vamos a tener un conjunto numérico que son los números enteros, Z. Y dentro de los enteros nosotros vamos a tener otro conjunto que son los naturales. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros vamos a mirar que los números naturales, ¿verdad? Que hay números racionales e irracionales que no tienen nada en común. Que hay números racionales que son enteros y que no son enteros. Los que no son enteros estarían fuera, los que no son enteros estarían fuera, aquí fuera del conjunto de los enteros. Los enteros van a estar todos aquí adentro. Dentro de los enteros hay una parte que son positivos y otros que no lo son, por eso estarían aquí fuera. Ese diagrama también relaciona de forma general los conjuntos numéricos.